Buen día, mis hermanos. El Señor me les continúe bendiciendo. Espero se encuentren todos muy bien. Quisiera, después de saludarles, agradecerles a todas aquellas personas que siempre han estado pendientes de mi salud, que han estado orando por mí principalmente, porque eso es lo que más nos ayuda a fortalecernos, a seguir adelante, la oración. Y de verdad les agradezco de corazón a todos. Siempre tengo pendiente a cada persona que ha dispuesto de su tiempo para escribirme, para mandarme un audio o para llamarme, para visitarme, siempre. Y la verdad se los agradezco mucho y los tengo presentes en mis oraciones también. En los últimos 22 días tal vez mi estado de salud ha decaído un poco. Ya se han empezado a dar algunos síntomas de lo que es el diagnóstico médico que yo tengo de insuficiencia renal, en el cual me encuentro en una etapa 4. Pero si tomamos en cuenta desde el mismo momento en que fui diagnosticado hasta el día de hoy, en realidad la mano del Señor me ha sostenido y he traído una vida estable en casi 9 años que tengo de estar con este diagnóstico. En el 2015, en julio del 2015, fue cuando recibí ya de parte del médico ese diagnóstico de atrofia en mis riñones de un 80 a un 90%. Fue un impacto para mí en ese momento, fue un golpe muy duro, máxime que tal vez el médico fue muy directo, no utilizó anestesia para decirme las cosas. Entonces fue muy impactante cuando recibí la noticia. De hecho fue tan duro que ese día, y bueno, me abro con ustedes, ese día salí del Hospital México, iba en bus hasta San Joaquín de Flores y luego hacia la casa, y ese día pasé llorando en el autobús. O sea, para mí fue una sentencia de muerte cuando el doctor me dijo que ya había llegado con un daño muy severo, y que prácticamente había poco por hacer y que me iba a dar un tratamiento para que pudiera tener una cierta calidad de vida durante aproximadamente 7 años. Estamos hablando del 2015. Ese día llegué a mi casa y recuerdo que me encerré en mi habitación y no quise hablar con nadie y pasé llorando hasta que me quedé dormido. Pero al día siguiente, al abrir mis ojos, me bajé de la cama, me puse de rodillas y le entregué mi vida al Señor. Y le dije: Señor, a partir de aquí, que se haga tu voluntad. Sea que vaya a vivir un día, sea que vaya a vivir 10 años, lo que tú quieras, que sea de acuerdo a tu voluntad. Nada más dame la fuerza para seguir adelante. Y el Señor ha sido tan bueno conmigo que ahora en julio, si el Señor me permite llegar a julio, ya voy a cumplir 9 años con este proceso, donde he traído una vida totalmente estable. De hecho, las personas que me rodean, familiares, amigos, hermanos en la iglesia, los compañeros de trabajo, hay mucha gente que ni siquiera nota que yo tengo este diagnóstico médico, porque hasta me ven gruesito, me ven caminando bien, riéndome, disfrutando con la gente, alegre como he sido siempre, y no perciben o no se dan cuenta que hay una carga que yo llevo en cuanto a mi salud. En realidad la enfermedad, a pesar de que está ahí, de que el daño se mantiene, de acuerdo a los exámenes que me hacen constantemente, no se había manifestado. No fue sino hasta noviembre del 2022 que me vi afectado por una diarrea, una fuerte diarrea, que me empezó en noviembre del 2022 y concluyó en marzo, a mediados de marzo del 2023. Estuve 4 meses atacado por una fuerte diarrea. Y en ese entonces
tuve la bendición de que un médico en el hospital de Heredia se convirtió en un ángel para mí, el doctor Armando Muñoz, y él me ayudó muchísimo en todo ese proceso, ayudando a controlar un poquito lo que fue esa situación, que fue durísimo, porque hubo un momento donde ya yo no me alimentaba prácticamente, iba de 8 a 10 veces al baño, se volvió en algo sumamente incómodo, hasta el punto de que de esos 4 meses, en los últimos 2 meses me incapacitaron. Estuve yendo 2 meses a trabajar en esa condición, fue muy difícil, pero los últimos 2 meses ya estuve incapacitado, estuve en la casa, pero era terrible. Yo sentía un fuego en el estómago, sentía los gases que me subían a la garganta y me quemaban, y era algo terrible. Y cuando iba al baño hubo un momento donde ya lo que salía era un líquido amarillo que me ardía profundamente. Fue una situación realmente muy difícil. Hubo un lapso ahí, tal vez de unos 15 días, en esos 4 meses, hubo un lapso de unos 15 días donde, con toda honestidad, mi esposa y yo creíamos que ya eran mis últimos días. Hubo madrugadas donde yo me levantaba, me venía para la sala, porque no quería despertar a mi esposa en ese momento, ¿verdad? Porque ella tenía que madrugar al día siguiente. Y yo me venía para la sala y algunas veces a orar, algunas veces a llorar, porque era duro. Pero mi esposita siempre se daba cuenta, se levantaba y se venía aquí, o a orar conmigo o a llorar conmigo. Fueron tiempos muy duros en esos 15 días. Y hasta hubo un momento donde yo estaba solo aquí en la casa, una mañana que mi esposa andaba trabajando, y yo le entregué mi vida al Señor y le dije: Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Si ya es el momento de partir, nada más te pido que le des la fortaleza a mi papá, a mi esposa y a mis hijos. Pero aquí estoy, Señor. Haz de mí de acuerdo a tu voluntad. Y entonces sucedió algo muy curioso, que después de esa oración empezaron a pasar los días y hubo una recuperación, porque la creatinina me había llegado a 5.23. En un hombre, en un varón, la creatinina lo normal es 1.10, algo así, que no tenga problemas de riñón, 1.10. Pero en el caso mío, en todo este proceso de estos años, siempre se ha mantenido entre 2.30, 2.40, 2.50, pero nunca había llegado a 3. Y el nefrólogo siempre me decía que en el momento que llegara a 3 tendrían que pasarme por diálisis. En ese lapso de los 2 meses que estuve incapacitado me llegó a 5.23. Y me mandaron de emergencia del hospital de Heredia al México. Pero ese día algo sucedió y el nefrólogo se negó a pasarme a diálisis. Él sabrá las razones. Pasamos un momento duro ese día, mi esposa y yo, en el hospital, porque él nos trató de una manera muy fea, la verdad. Pero él tendrá sus razones y nos devolvió nuevamente para el hospital de Heredia, y el gastroenterólogo que me estaba viendo en Heredia, que se comportó como un ángel, me ayudó a salir adelante. Pero sobre todo la mano de Dios, ya que los medicamentos que yo consumo para esta situación, como mis riñones no están filtrando bien, parte de esos medicamentos quedan dando vueltas en el cuerpo, que es lo mismo que me está sucediendo con las proteínas, que pierdo muchas proteínas en la orina. Entonces, como les decía, después de esa oración empezó una recuperación, y a mediados de marzo del 2023 pude regresar a trabajar, no en óptimas condiciones, pero gracias a Dios pude regresar. Tuve la bendición también de contar con supervisores en mi trabajo que me permitieron
quedarme durante un mes en un puesto donde podía estar tranquilo hasta que me recuperara bien. Y después de ahí, de marzo del 2023 a hoy, ya ha pasado un año y he traído una vida estable. Pero hace unos 22 días empezó una situación ahí. Ya empiezan a verse reflejados algunos síntomas de la insuficiencia renal. Uno de ellos es la fatiga. Es una fatiga extrema, un cansancio como si pasara trabajando en construcción todo el día, haciendo tandas de concreto, como si pasara haciendo ejercicio, yendo a correr distancias muy extensas. Es una fatiga que me ha venido afectando muchísimo en realidad, y solo la gente que está a mi lado sabe de esa situación. Ahora ustedes que lo están escuchando, me ha costado mucho en el trabajo, la verdad. Soy una persona que trata de dar el máximo en mi trabajo y trato siempre de andar caminando, de estar atento a todas las situaciones, por la labor que desarrollo como oficial de seguridad. Pero sí se ha vuelto muy cansado para mí. Ya obviamente no puedo recorrer las mismas distancias ni a la misma velocidad que lo hacía antes. Hay un cansancio, se dan algunas situaciones como constantes calambres en los pies. No sé si pueden notar que la cara se me hincha. Tengo aquí una hinchazón, hay algunas situaciones. He venido teniendo problemas con la vista, un poco más borroso. De hecho, ahora escribo más feo porque a veces no veo la letra, me cuesta leer. Y en fin, tengo un problema con mi pierna derecha también, se me hinchan mucho las venas. Y se dan algunas situaciones ahí. Sin embargo, el Señor me ha dado la fortaleza para seguir adelante. No son los medicamentos, no es el tratamiento que me esté dando el nefrólogo. Es la mano del Señor la que me ha sostenido. Porque yo me encuentro en la etapa 4 de la insuficiencia renal, con un daño severo de un 90% en mis riñones. Hace poco un médico que me hizo un ultrasonido me dijo que solo porque él es creyente en Dios entendía por qué yo estaba ahí en ese momento conversando con él, pero que médicamente él no sabía explicar cómo yo estaba ahí conversando con él, ahí estando en esa mesa, en esa camilla, acostado mientras me hacía el ultrasonido, porque prácticamente no veía mis riñones en la pantalla. Y se los cuento como testimonio, porque ya en julio, si Dios me lo permite, voy a cumplir 9 años con este proceso. Todavía no he llegado a la diálisis, porque la creatinina, porque Dios así lo ha querido, la creatinina no ha subido más. Se están dando algunos síntomas, sí. Sin embargo, ustedes me verán en las redes sociales, me verán en la calle, me verán en el trabajo, siempre sonriendo, afable, alegre, pero sí estoy viviendo un proceso. Ahora, ¿por qué decidí grabar este video? No era tanto para que supieran lo del proceso. Era más que todo porque quiero pedirle a las personas, especialmente aquellos que oran por mí, que debemos entender algo. La voluntad del Señor siempre se va a cumplir, sea cual sea, nos agrade o no. Y han habido personas que han orado por mí o me han hecho algunas manifestaciones y yo se los agradezco mucho. Pero créanme que debemos entender algo. La mano del Señor no se va a mover por nuestras oraciones. El Señor tiene un plan ya establecido para cada uno de nosotros. Hay un propósito en la vida de cada persona. ¿A qué voy con esto? Que muchas personas me han dado a entender que si yo no estoy bien es porque me ha faltado fe para orar. Que me ha faltado fe.
y que por eso no me he recuperado. Porque han habido personas que han orado para que yo tenga riñones nuevos, para que yo me recupere totalmente en un 100%. Pero yo les pregunto a esas personas, ¿y esa es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? Vean, hermanos, para aquellos que me han mandado un mensaje diciéndome que debo declarar o que debo decretar sanidad sobre mi vida y riñones nuevos, lo primero que les quiero decir es que yo no creo ni en decretar ni en declarar. Soy creyente, soy cristiano, soy una persona de fe, no saben cuánto, si no, no me habría mantenido aquí hasta estos casi 9 años, pero no creo ni en declarar ni en decretar. Se los digo con todo respeto para aquellos que acostumbran a hacerlo y que han orado por mí, pero yo no creo en eso. El único que puede hacer decretos es Dios, solamente. El único que puede declarar algo es Dios, nosotros no. Yo no puedo forzar la mano de Dios. Ni el mismo Jesucristo, cuando estuvo en Getsemaní, doblegó la mano de su Padre. Jesús, estando en su mayor agonía, le pidió al Padre que si fuera posible, hiciera pasar ese cáliz, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Él. Yo les pregunto, ¿el Padre escuchó a Jesús? Por supuesto, claro que lo escuchó, pero su voluntad era que Jesús muriera. Por más que Él estuviera sangrando gotas de sangre, por más que estuviera derramando, sudando gotas de sangre, que estuviera sufriendo, que estuviera en su mayor agonía, a pesar de que el Padre lo estaba escuchando, se tenía que cumplir la voluntad, el plan que ya el Padre había establecido. O nos hemos olvidado de Pablo, que 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, y el Señor le dijo: no, Señor, bástate mi gracia. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Si el Señor ha permitido esto en mi vida es porque hay un propósito. ¿El Señor puede sanarme? Claro. ¿El Señor pudiera ponerme riñones nuevos? Claro, si es su voluntad. El Señor quiere que pase este proceso y que posiblemente en algún momento también, en el momento que Él disponga, fallezca debido a esta misma situación. Por supuesto, porque en todo hay un propósito. Mi hermano, mi hermana, usted puede tener la suficiente fe como para mover montañas, pero la voluntad de Dios usted no la puede doblegar. Entienda eso, el brazo de Dios usted no lo va a mover, por más que usted ore. Cuando oramos, debemos confiar en que las cosas se pueden dar, pero sobre todo, siempre al finalizar nuestra oración deberíamos de decirle al Señor: que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Aún recuerdo cuando aquel cantante famoso, Julio Melgar, estaba pasando esos momentos tan duros con ese cáncer, y una cantante muy famosa se atrevió a decir: Señor, no aceptamos un no por respuesta, tú debes de sanarlo a él. Por favor, hermanos, ¿hasta dónde puede llegar nuestro orgullo, nuestra prepotencia? ¿Hasta dónde creemos que la autoridad que Dios nos ha dado como cristianos llega hasta ese punto de hasta ordenarle a Dios lo que tiene que hacer? No, no, hermanos. Les agradezco a todos y a todas los que oran por mí. Y les pido que lo sigan haciendo, principalmente para que el Señor me dé la fortaleza para seguir adelante. Pero les pido, les ruego, no declaren ni decreten nada, porque yo en eso no estoy creyendo. No quieran torcer el brazo de Dios. Dejemos que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, sea cual sea el resultado. Que hay momentos que como ser humano me siento abatido, sí, mis hermanos, se los confieso. Y en estos últimos 22 días he pasado momentos duros.
y me he sentido abatido, porque físicamente no me siento igual. Pero el Señor me da la fortaleza para levantarme y seguir adelante. Y seguimos tratando de servirle al Señor, predicando su palabra, transmitiendo el mensaje, tratando siempre de dar buen testimonio donde quiera que nos encontremos, aunque eso molesta también a algunas personas. Pero eso era lo que quería decirles, mis hermanos, agradeciéndoles, y se los recuerdo una vez más, agradeciéndoles sus oraciones. Pero por favor, para los que me han enviado audios o me han enviado algunos mensajes diciéndome: Ronald, hermano, tenga fe, es que usted no tiene la suficiente fe, por eso usted no se ha curado, usted ya debería tener riñones nuevos, pero usted no tiene suficiente fe. No, mis hermanos, no seamos ignorantes en ese sentido. No seamos como los fariseos del tiempo de Jesús, que decían que cuando una persona era muda, era ciega, era paralítica, era por sus pecados o los pecados de sus padres. No, mis hermanos, no vivamos en la ignorancia, por favor. Por eso se escribieron los evangelios. O no leemos la palabra, no la estudiamos. Por eso Jesús siempre enfrentó a los fariseos, por ese legalismo extremo que aún hoy se vive en las iglesias. Todavía hay muchos hermanos que pasan señalando y criticando. Y eso no puede ser así. Si usted realmente es un estudiante de la palabra, debería de comprender que el tiempo del fariseísmo ya pasó. No entendemos el mensaje que Jesús nos trajo. Mis hermanos, agradecerles nuevamente por sus oraciones, pero recordarles que nadie puede torcer el brazo de Dios. Orar con fe, sí, y podemos orar, pero hemos orado por muchas personas y han muerto o no. Claro, las personas se mueren. Muchas personas que han estado en el hospital, a pesar de las oraciones de miles, han muerto porque era el propósito de Dios. Otros que quizá tenían un cáncer bravísimo, una enfermedad que se decía no va a sobrevivir, ahí están. Pero porque hay un propósito de Dios. Eso es lo que les quería decir, mis hermanos. Así es que no decrete ni declare sobre mi vida, mi hermano o mi hermana. Ore por mi salud, está bien. Ore para que el Señor me dé fortaleza para seguir adelante y mi fe no desfallezca nunca a pesar de esta situación. Pero no me diga que es por falta de fe, porque en todo lo que está pasando hay un propósito de Dios. De verdad, muchas bendiciones, les amo en el Señor y a seguir adelante en Cristo, buscando su presencia. Bendiciones.